He pensado en este texto, ya que una cena es una ocasión muy apropiada para hablar de la comunión unos con otros. Y voy a tomar esta carta de Pablo a los Filipenses, porque si hubo una iglesia con la que Pablo tuvo mucha comunión, de hecho con la iglesia que más compañerismo tuvo, fue Pablo, fue con esta iglesia en Filipos. Solamente hay que ver esa trayectoria que empezó en Hechos 16, llegando a aquella ciudad donde no había muchos judíos, no había sinagoga, así que llegó al río, encontró un grupo de mujeres que estaban orando. Allí comienzan los primeros discípulos en esta iglesia, y comienza una iglesia posiblemente en la casa de Lidia, la vendedora de púrpura. De ahí en adelante el resto es historia, de cómo hubo una comunión y una conexión de Pablo con esta iglesia como con ninguna otra. Y voy a leer este texto muy conocido y luego aplicarlo a la presente circunstancia. Dice, por tanto, Filipenses 2, del 1 en adelante: si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si hubo una iglesia que trajo mucha alegría y mucho gozo al corazón de Pablo, esta era una de esas iglesias. ¿Y por qué? Bueno, si usted lee en el capítulo 1, Pablo dice que esta iglesia estuvo con él cuando otros lo abandonaron. En la defensa y en la confirmación del evangelio, esta iglesia estuvo con Pablo. Y no solamente en la defensa y confirmación del evangelio. Cuando Pablo se vio en circunstancias difíciles, esta iglesia también lo ayudó con ofrendas constantes o de una manera monetaria. La pregunta es, ¿de dónde salía todo este estímulo para esta iglesia luchar con Pablo y ayudar a Pablo? Dice el versículo 1, si algún estímulo en Cristo. Cristo era su estímulo para estar siempre con Pablo en compañerismo. ¿De dónde venía el consuelo de esta iglesia? Dice, si algún consuelo de amor, su consuelo también lo encontraban en Cristo. ¿De dónde venía el poder para ellos disfrutar de ese compañerismo y esa comunión? Dice, si alguna comunión del Espíritu. ¿De dónde venía ese afecto? ¿De dónde venía esa compasión de estos hermanos hacia Pablo? Dice, si algún afecto y compasión en Cristo. Hermanos, Pablo tenía muchas razones por las cuales dar gracias por esta iglesia. Esta iglesia en Filipos fue una iglesia que trajo mucha alegría y mucho gozo al corazón de Pablo. Y estoy seguro que pueden pararse aquí el pastor Jeremías, el pastor Álvaro y decir lo mismo de esta amada iglesia. Tienen muchas razones por las cuales dar gracias, y estoy seguro que esta iglesia ha sido una fuente de mucho gozo para ambos. Pero, volviendo al texto,
A pesar de todo el gozo que esta iglesia trajo al corazón de Pablo, el gozo de Pablo no era completo. Dice el versículo 2, haced completo mi gozo. O sea, esta es una iglesia que le trajo mucho gozo a Pablo, pero el gozo de Pablo no era completo. ¿Y por qué? O porque habían ciertas cosas que estaban sucediendo internamente que estaban robándole el gozo al apóstol Pablo. ¿Y qué estaba sucediendo? A pesar de ser una iglesia que mantenía tanta comunión con Pablo, aparentemente habían conflictos internos o divisiones dentro de la iglesia. Si usted lee en el capítulo 1, el último párrafo, es decir, desde el verso 27, él les dice: solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo. ¿Y cómo ellos se comportaban de una manera digna del evangelio? Él les dice aquí: estando firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes. Dicho de otra forma, aunque Pablo tenía muchas razones para estar gozoso con esta iglesia, su gozo no era completo, porque en esta amada y ejemplar iglesia en Filipos habían conflictos internos y tenían nombre y apellido. Si usted va al capítulo 4, Pablo dice lo siguiente en el versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Es decir, que él no solamente habla de conflictos y tensiones internas de una manera general. Pablo tiene nombres particulares, hermanos que dentro de la iglesia no estaban gozando de la armonía o la comunión de hermanos. Y él le dice: en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Oigan esto: Evodia y Síntique, dos amadas hermanas que lucharon lado a lado junto con Pablo por el avance del evangelio. Dos hermanas cuyos nombres estaban inscritos en el libro de la vida, pero, como decimos en cibaeño, se estaban jalando las greñas. No estaban teniendo armonía entre ellas. Por eso vuelvo atrás al capítulo 2. Pablo dice: yo tengo muchas razones para estar gozoso. Su gozo, su fuerza, su armonía, su estímulo, su consuelo, su comunión, todo eso lo han hallado en Cristo. Pero tengo que decirle, amados hermanos, dice Pablo, haced completo mi gozo. Mi gozo no es completo. Habían divisiones. Por esa razón aquí surge la pregunta: Pablo, ¿y cómo esta iglesia podía completar tu gozo? Y él responde: siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Oigan estos eslabones: de un mismo sentir. La palabra en el original es de una misma mente, con un mismo amor, en un mismo espíritu. Y cuando estas tres cosas se unen, una misma mente, un mismo amor, un mismo espíritu, ¿cuál sería el resultado? Dedicados todos al mismo propósito. En otras palabras, Pablo dice: si tienen la misma mente, el mismo amor, el mismo espíritu, vamos todos a empujar la carreta en la misma dirección. Vamos a trabajar por el mismo propósito. Ese era el problema, que por no tener la misma mente, por no tener el mismo amor, por no tener el mismo espíritu, estaban empujando la carreta en direcciones opuestas. Debía ser muy doloroso para Pablo decir: la carreta debe ser empujada en esa dirección, y hermanos empujando en esa dirección, pero del otro lado hermanos diciendo: no debe ser hacia allá. Así que la carreta no avanzaba, no se dedicaban al mismo propósito porque no tenían la misma mente, el mismo amor, el mismo espíritu. Pablo dice: ¿quieren saber cómo completar mi gozo? Tengan una misma mente,
alineen su mente, alineen su propósito con el propósito de Cristo. Ahora bien, algo más que decir, eso no es tan sencillo. Es muy fácil decir, hermanos, cuánta división, diría Pablo. Vamos a sentir lo mismo, vamos a pensar lo mismo, vamos a arrastrar la carreta en la misma dirección. Suena muy sencillo, pero no es tan sencillo porque al final, como alguien ha dicho, el problema no es el problema. Para que haya esta unidad, donde todos tienen la misma mente, el mismo amor, el mismo espíritu, donde todos empujan la carreta en la misma dirección, para llegar a esa unidad necesitan un ingrediente esencial que se llama la humildad. Amado hermano, amado amigo, no habrá unidad en ningún sitio, ni tampoco en la iglesia, donde no hay humildad. ¿Y cómo lo sabemos? Porque enseguida agrega en el verso 3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Puedes verlo? Para que haya unidad, para que pensemos igual, sintamos igual, empujemos la carreta en la misma dirección, para llegar a ese nivel de unidad, necesitamos la humildad. ¿Qué tipo de humildad? Esa humildad que deja de ver al otro por debajo y comienza a verlo por encima. De ese tipo de humildad que comienza a poner los intereses de los demás por encima de los propios. Hasta que no lleguemos a ese nivel de humildad, nunca tendremos unidad. Oye esto, la unidad no se consigue todos pensando igual. ¿Cómo así? Puede haber unidad donde no todo el mundo piense igual, pero aquí viene la diferencia. Aunque no todos piensen igual, si hay algunos hermanos que están dispuestos a sacrificar sus propios intereses para poner los intereses de la mayoría y de otros, ahí comienza la unidad. No cuando todo el mundo piensa igual, sino cuando todo el mundo comienza a pensar también en los intereses de otros. En nuestra iglesia, uso esto porque es lo que tengo más cercano para ilustrarlo, somos 3 pastores, Pastor Arocha, Pastor Amiris y yo que soy el más joven. Yo creo que no es un secreto para nadie, lo voy a decir abiertamente. ¿Ustedes creen que los 3 pensamos siempre igual? ¿Qué ustedes dirían? No, no siempre pensamos igual. Y cuando hay que tomar una decisión, hemos tenido momentos de tensión, gracias a Dios que somos 3, porque si fuésemos 2, a veces es un poco más difícil, ¿verdad? ¿Por qué es más difícil? Porque tú sí, tú no, uno por acá, uno para allá, pero cuando hay 3, definitivamente el que se queda solo tiene que aprender humildad. Hay veces que me ha tocado en la iglesia, el pastor Aroche y el pastor Amiri dicen, no, la carreta hay que empujarla para allá. Yo digo, hay que empujarla para qué lado. Pero la realidad es que para que haya unidad no tenemos que pensar los 3 iguales. Es simplemente uno que aprenda a pensar así. La humildad que pone los intereses de los demás primero que los míos. El principal enemigo de la unidad es poner mis intereses por encima de la verdad. Ahí comienza a degradarse la unidad. Así que ha habido ocasiones en que he tenido que decir públicamente en la iglesia, hermanos, los pastores creemos y por adentro me estoy muriendo. ¿Por qué? Porque esa decisión que estamos tomando no es la que necesariamente yo he aprobado. Pero ese es el momento que Dios ha utilizado para lidiar con mi orgullo, porque no les niego que he querido imponer mis propios intereses, pero por amor a la unidad, para empujar la carreta en la misma dirección, es necesario poner los intereses de otros por encima de los nuestros. Hasta que no lleguemos a ese ingrediente, no llegaremos a la unidad. Así que dice Pablo, ustedes han sido una fuente de gozo, pero yo les ruego, amados hermanos en Filipo,
completen mi gozo. Hagan mi gozo completo. Y como Pablo, ahí comiencen a empujar la carreta en la misma dirección. Comiencen a cultivar la misma mente. Comiencen a cultivar el mismo amor, el mismo espíritu. Empujen la carreta en la misma dirección. Pero para eso es necesario el ingrediente esencial de la unidad, que es la humildad. Esa humildad que pone al otro por encima, que pone los intereses de los demás por encima de los nuestros. Vuelvo y repito, recuerda esto, para que haya unidad no se necesita que todo el mundo piense igual. Se necesita que haya uno en el grupo que aprenda a poner los intereses de otros o el bien de otros o de la mayoría por encima de sus propios intereses. Y para cerrar con broche de oro, Pablo no lo deja en un concepto. Pablo trae un ejemplo de cuál debe ser ese modelo de humildad. Dice el verso 5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Esa humildad de la que estamos hablando fue la humildad que Jesús ejemplificó. Dice aquí que siendo igual a Dios, aunque existía en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Créeme, hermano, si había alguien que tenía el derecho de que le sirvieran a Él, ese era Jesús. No un simple médico de prestigio, no un simple abogado de prestigio, no un famoso pelotero, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios hecho hombre, digno de que le sirvan. Pero ¿saben lo que dice el texto? Que aunque Él era en forma de Dios, Él se despojó tomando forma de siervo. Oigan la antítesis, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús tenía todo el derecho de que le sirvieran, porque Él es el Rey de Reyes. Pero el Hijo del Hombre, Marcos 10:45, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Puedes imaginarte al creador del universo en un bebé? ¿Puedes imaginarte el creador del universo, un bebé naciendo en una familia pobre, en un pesebre, rodeado de vacas y burros? No digo cerdos porque los judíos no criaban cerdos, porque ni siquiera había posada para él. ¿Puedes imaginarte al Hijo de Dios creciendo en una familia pobre que ni siquiera tenía para ofrecer corderos, ofrecía palominios? ¿Puedes imaginarte a Jesús, ya un hombre en su ministerio? Tenía que depender de la benevolencia de otros, porque no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Puedes imaginarte al Hijo de Dios crucificado entre dos ladrones? Si no te lo habías imaginado, comienza a pensarlo, porque eso fue lo que Él hizo. A pesar de ser Dios, tomó forma de siervo. No vino para que le sirvieran, Él vino para servir, dando su vida en rescate por muchos. Así que si nosotros queremos completar el gozo, no solamente de Pablo, el gozo de Cristo, esta es una excelente oportunidad para recordar que la unidad del pueblo de Dios es algo que alegra el corazón de Dios. Hagan mi gozo completo. ¿Cómo? Cultiven la unidad, piensen lo mismo, arrastren la carreta, empujen en la misma dirección. Pero para eso, cultiven la humildad, esa que pone los intereses de otros por encima de los propios. Esa humildad que modeló Jesús, que a pesar de ser Dios mismo, se despojó de ese privilegio, no se aferró a eso, sino que se despojó tomando forma de siervo y vino no para ser servido, sino para servir, dando su vida en rescate por muchos, y eso nos incluye a ti y a mí. Así que sea esta una oportunidad, ya que es una cena de la iglesia, una oportunidad tremenda de seguir cultivando y estrechando los lazos, el momento de resolver nuestras tensiones, el momento de completar el gozo de Dios, de comenzar a empujar la carreta en la misma dirección, de pedirle a Dios: Señor, yo necesito que el bisturí de tu palabra entre a mi corazón
y me dé la humildad que exhibió Jesús. De tal manera que entremos a este próximo año, el 2019, con esta firme determinación. Queremos el gozo de Dios, aunque sea hacerlo un poquito más completo. ¿Cómo? Trabajando en la unidad en nuestras iglesias, cultivando la humildad de Cristo. ¿Y qué más decir? Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre nuestro y Dios eterno, gracias. Gracias, oh Señor, por recordarnos una vez más que por más firme que sea una iglesia, al final no es más que esto, una clínica de pecadores. Gracias por el ejemplo de esta iglesia en Filipos, por cómo luchó unánime con Pablo por el avance del reino, por cómo usó sus recursos para el avance del reino. Pero gracias también, Señor, por mostrarnos las debilidades de esta iglesia en Filipos. Porque aquí, oh Señor, nos has dejado esto como ejemplo. Ayúdanos, oh Padre, a cultivar en nosotros este deseo de pensar lo mismo, de sentir lo mismo, de ese mismo espíritu. Oh Señor, pon en nosotros la disposición de ser diligentes en trabajar todos en el mismo propósito. Oh Señor, ayúdanos a imitar el ejemplo de Cristo, a imitar esa humildad que Él vino a modelar, a tener esa misma mente y a poner los intereses de otros por encima de los nuestros. Oh Padre, y concede que esta amada iglesia, la iglesia cristiana Oasis, siga siendo un candelabro encendido hasta la venida de Cristo. Concédelo, Señor, ver esta generación y la próxima generación y la próxima generación sirviendo a los intereses del reino hasta que Jesús venga. Bendícenos también en esta noche, lo que resta de esta cena, que en la medida que cenamos podamos también disfrutar del compañerismo que nos has dado unos con otros en el Evangelio. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén.